En el vídeo anterior hemos aprendido a medir la magnitud y la fase del ecualizador de la mesa de mezclas. Concretamente hemos estudiado dos tipos de ecualizaciones. La ecualización de tipo shelf o shelving, típica de la banda de agudos high y de graves low de la mayoría de mesas de mezclas tradicionales, y la ecualización de tipo peak, bell o campana, típica de la banda de medios de la mesa de mezclas. En este vídeo vamos a profundizar en estas dos ecualizaciones y vamos a ver las frecuencias que intervienen en ellas. Si nos hemos leído el libro Audio in Media de Stanley Alten, podemos ver cómo nos explica en dos gráficos muy ilustrativos la ecualización de tipo shelving. En este caso tenemos dos dibujos porque tenemos el shelving de graves arriba y el shelving de agudos abajo, además en la modalidad de realce o boost y la modalidad de atenuación cut. Si nos damos cuenta, en una ecualización de tipo shelving aparecen dos frecuencias, la frecuencia de turnover y la frecuencia de stop. La frecuencia de turnover también se llama frecuencia de cutoff y es aquella que tiene el nivel a 3 decibelios del máximo realce o de la máxima atenuación. Es decir, que si por ejemplo el máximo realce es de 10 decibelios, la frecuencia de turnover sería aquella que tendría 7 decibelios. Por otra parte, podemos ver que en otros manuales esa frecuencia la llama frecuencia de turnover o roll-off, como vemos en el manual de las mesas MG de Yamaha. Y efectivamente nos dice que es aquella frecuencia cuyo nivel está a 3 decibelios antes de llegar a la máxima atenuación o al máximo realce. Por tanto, ya tenemos esta frecuencia de turnover, que también se llama cutoff o roll-off. Para acabar, tenemos la frecuencia de stop o frecuencia de parada, en la que el nivel de atenuación o de realce ya se mantiene al máximo y se mantiene además constante. Visto estos parámetros, vamos ahora a verlo en la traducción al español en el libro Sonido y Grabación. Si nos damos cuenta, la traducción no ha sido demasiado acertada, ya que, aunque es cierto que la frecuencia de turnover está en el mismo sitio en el dibujo, la frecuencia de parada o de stop, que también está en el mismo sitio que toca en el dibujo, de hecho son dibujos idénticos al de Audio in Media, vemos que la frecuencia de stop o de parada la ha llamado frecuencia de corte. Corte en inglés se dice cutoff, por tanto puede prestar a confusión, ya que la frecuencia de cutoff es esta de aquí, la de turnover. Por tanto, para no confundir, lo mejor sería llamar a esta frecuencia de máximo atenuación o máximo realce, llamarla frecuencia stop o frecuencia de parada. Visto ya y resuelta esta confusión, vamos a probarlo en la mesa de mezclas. Concretamente, vamos a coger el canal 2, la vía de graves, donde vemos que tiene rotulado el valor de 80 Hz y vamos a ver esos 80 Hz a qué frecuencia de las dos que hemos visto se refiere, si se refiere a la de turnover o cutoff o se refiere a la frecuencia de parada o stop. Vamos a darle 15 decibelios y vamos a ver el Smart. Lo primero que vemos es que efectivamente se trata de una curva de tipo shelf o shelving, con un realce de un poco más de 15 decibelios. Vamos a poner el cursor en la frecuencia de 80 Hz y vamos a ver qué realce tiene. Aquí arriba nos lo pone, 80 Hz tiene un realce de unos 13 decibelios. Es decir, que 80 Hz está a unos 3 decibelios antes de llegar al máximo, que hemos visto que era prácticamente 16.
Por tanto, podemos decir que esa frecuencia de 80 Hz y que viene rotulada en la mesa de mezclas es la frecuencia de turnover, cutoff o roll-off frequency. Y esta es la frecuencia importante y la que aparecerá siempre rotulada en la banda de graves o de agudos de una mesa tradicional, incluso en los softwares. Por otra parte, si queremos buscar la frecuencia de parada o de stop, pues sabemos que se trataría de una frecuencia más grave, podría estar por aquí en torno a los 50, 40 o 30 Hz, en el que el nivel ya se mantiene al máximo y constante, pero esa frecuencia no aparece en el software o no se selecciona en la mesa de mezclas, no es la que va rotulada en la mesa de mezclas. Por tanto, ya hemos resuelto las frecuencias de la ecualización de tipo shelving. Vamos ahora a pasar a la ecualización de tipo peak o campana, bell. Para empezar, vamos a darle 15 decibelios en torno a la frecuencia de 2500 Hz y vamos a ver el Smart. Como vemos, en el Smart ya aparece otro tipo de curva o de gráfica que es diferente a la del shelving. En este caso, la frecuencia de 2500 Hz que hemos seleccionado ya no es la frecuencia de corte, ahora se llama frecuencia central, center frequency, y es aquella que, como vemos, sufre la máxima atenuación, o en este caso el máximo realce, más que las frecuencias adyacentes. De hecho, si ponemos el cursor en 2500 Hz, pues podemos ver que nos dice que prácticamente pues tiene un realce de 12 decibelios. Realmente le hemos dado 15, pero Behringer, pues aunque hemos pagado 15, nos ha dado 12, pero bueno, se entiende. Esto sería, por tanto, la frecuencia central. Ahora bien, existen otros parámetros de la ecualización de campana que debemos conocer. El primero de ellos va a ser el ancho de banda. Vamos a ver el ancho de banda de una campana. Pues el ancho de banda se define como el espacio de frecuencias que hay entre una frecuencia inferior y una frecuencia superior a la frecuencia central. La frecuencia inferior y la frecuencia superior son aquellas que están 3 decibelios por debajo de la máxima atenuación, o en este caso el máximo realce que sufre la frecuencia central. Esto sería, por tanto, el ancho de banda. También se llama bandwidth en inglés, BW. ¿Podemos saber ese ancho de banda en el Smart? Sí, lo podemos ver. Si lo vemos aquí, podemos medirlo. Si en este caso nos ha dado 12 decibelios para 2500 Hz, debemos buscar las frecuencias laterales adyacentes, superior e inferior, que tengan una atenuación o que estén 3 decibelios por debajo del 12, ¿vale? Por debajo de la frecuencia central. Por lo tanto, pues donde encontremos más 9 decibelios. Vamos a verlo aquí arriba. Por la izquierda, la frecuencia inferior sería más o menos, pues por aquí, alrededor de 1 kHz, que tiene 9 decibelios, que son 3 decibelios menos que el 12, que es el máximo de la frecuencia central. Pues de 1 kHz y pico, pues hasta más o menos pues por aquí, que esa frecuencia es un poquito más de 4 kHz. Por tanto, el ancho de banda podríamos decir que va desde 1000 Hz hasta 4000. Por tanto, el ancho de banda de esta campana es de unos 3000 Hz. Por tanto, ya tenemos otro concepto como es el bandwidth o ancho de banda. Todavía nos queda un concepto más que vamos a explicar, que es el factor de calidad o factor Q de una campana. Este factor Q se define como la frecuencia central partido el ancho de banda. Realmente el factor Q es otra manera de hablar del ancho de banda, solo que es inversamente proporcional. Por ejemplo,
Si tenemos un ancho de banda muy grande, que coge muchas frecuencias, que abarca muchas frecuencias, significará una Q pequeña, por ejemplo, pues de 1 o menor. Mientras que un ancho de banda muy pequeñito, muy estrecho, nos dará una Q muy elevada. Normalmente pues se manejan Qs máximas de 7, 8, 9 o 10. ¿Podríamos calcular la Q en el Smart? Sí, lo podríamos saber. Como hemos visto, si la frecuencia central era 2500 Hz y el ancho de banda eran 3000 Hz, pues 2000 entre 3000, si realizamos la división, pues nos da 0,8. Es decir, que el factor Q es de 0,8. 0,8 prácticamente corresponde a 2 octavas. Efectivamente teníamos 1000 de frecuencia inferior y 4000 de superior, 3000 Hz, pero tenemos 2 octavas de ancho de banda, ya que el doble de 1000 son 2000 y el doble de 2000 son 4000. Prácticamente un 0,8 son casi 2 octavas y es un factor de calidad o factor Q muy tradicional o típico de las mesas de mezclas que tienen la Q fija en la banda de agudos y en la banda de graves, que como hemos visto son casi 2 octavas. Por tanto, ya tenemos estudiados todos los parámetros y frecuencias relacionadas con las curvas de tipo peak y las curvas de tipo shelf o shelving.